Mi nombre es Camilo Restrepo Ochoa, soy arquitecto de Medellín, en Colombia, y soy socio y fundador de Agenda Agencia de Arquitectura, lo cual está relacionado con la idea de tener una mirada al futuro por lo de Agenda, de tener algo planeado, y lo de Agencia de Arquitectura porque nos gusta que sea un lugar de confluencia de diferentes maneras de mirar la arquitectura o generar diferentes discusiones. Ha existido un cambio de la percepción de las cuestiones de la arquitectura. Yo creo que el orquidograma fue interesante para entender o para empezar a consolidar una serie de ideas que estaban más referenciadas a algo que en ese momento no sabía, que estaba definido como esa idea de la arquitectura del trópico, de esa arquitectura imprecisa, intangible, ambigua, hecha de elementos de arquitectura. Hoy tengo mucha más, digamos, claridad sobre esos elementos de la arquitectura y sobre esas ideas, no necesariamente las mismas geometrías. Yo creo que es un fenómeno muy complejo, no creo que tenga una sola cara, creo que sigue una deuda pendiente, y es que algún arquitecto latinoamericano escriba un libro o un texto seminal que le dé un aporte a la disciplina. Creo que es la práctica latinoamericana es una práctica fundamentada en proyectos, pero no creo que eso sea suficiente para generar una densidad suficiente. No, la arquitectura colombiana es una arquitectura de regiones. La arquitectura de Bogotá responde a unas condiciones, la de Medellín a otras, las de Cartagena a otras. Creo que son muchas voces al tiempo, son muy distintas, y cada uno y cada región está concentrada en intereses particulares. Es una arquitectura muy diversa. Nosotros estamos trabajando ese tema desde hace 3 años, desde el curso de Harvard Graduate School of Design, que es un curso que yo he llevado los últimos 3 años. Hemos trabajado el tema de la ruralidad, el countryside, el campo y los territorios que no son urbanos. Yo creo que esa es la deuda y el tema que sigue, que hay que atender, porque si bien la ciudad está sobrepensada, no necesariamente está bien intervenida, pero al mismo tiempo no hay ciudad sin esos territorios, y creo que tenemos que desplazar muchas de las herramientas o los sistemas de pensamiento a esas regiones para ver cómo nos pueden aportar algo a la arquitectura, y cómo la arquitectura y nuestras disciplinas, las que tienen que ver con el espacio, pueden desplegar alguna fuerza allí para compensar el desbalance que hay tan fuerte. La arquitectura es solo un instrumento de la política. Yo no creo que la arquitectura como tal, solita, tenga la capacidad de transformar barrios, ciudades, territorios. No, la arquitectura es un instrumento que la política utiliza para catalizar una serie de ideas o de visiones de sociedad. Casi todas las universidades están mucho más preocupados en educar profesionales de la arquitectura que contenidos disciplinares de la arquitectura. Entonces, digamos que todas las arquitecturas más o menos tienen una educación, todas las universidades tienen una educación más o menos homogénea, y están mucho más preocupados en el lado profesional de la arquitectura. Es decir, arquitectos que van a colaborar en oficinas como dibujantes, como arquitectos de apoyo, pero no como personas que están pensando y entendiendo futuros posibles para la disciplina, y hay una pérdida muy, muy grande. Les recomendaría viajar mucho, no hacer práctica profesional hasta no terminar la carrera, o sea, de hecho no la haría, pues no haría la práctica profesional, y creo que tiene que compensar la falta de información y de profundidad con el uso de su tiempo libre leyendo los textos seminales de la historia de la arquitectura, que le va a permitir entender dónde se puede parar y qué puede hacer o a dónde llevar la disciplina. Cocinar. Ahorita hablábamos precisamente de eso. Y es que la arquitectura y la cocina tienen muchos sistemas simultáneos. Los dos trabajan con restricciones, los dos trabajan con materiales, los dos trabajan con culturas, los dos tienen tiempos de entrega, los dos tienen una expectativa de experiencia, y creo que la arquitectura le ayuda a uno a reflexionar sobre lo construido, pero la gastronomía le ayuda a uno a reflexionar y a entender como todos esos otros factores que componen como la experiencia del espacio. ¿A qué me refiero? En la gastronomía te ves obligado y forzado a trabajar con lo que hay y a construir algo de cero, pero con lo que está disponible, y me parece que la arquitectura tiene ese deber. Entonces siempre hay como un paralelo. La exposición que vamos a ver hoy en Liga es un jardín hecho a partir de telas de seda, una superposición de 6 capas de seda estructuradas sobre la planta del pabellón de Sonspeek de Aldo van Eyck de 1966, en la que nuestro punto y nuestra posición es cómo el trópico invierte todo. Si en el pabellón de Van Eyck los muros eran sólidos, opacos, aquí son móviles y transparentes. Si la arquitectura en el norte está hecha para mantener el aire y el clima hacia afuera y construir otro ambiente
paralelo, en el trópico está es para dejar pasar el aire, para difuminar esas líneas, para hacer una arquitectura ambigua, de límites difusos, un espacio del estar entre condiciones, y nuestra pieza trata de hacer eso, de ser una pieza animada donde los muros, que son esas divisiones en cortina, pues también se mueven y que uno puede ir atravesando como recorriendo un bosque.